Bien. Nuestro tema del día de hoy, buenos días con todos chicos, es triángulos, ¿ya? Triángulos. Triángulos, capítulo número 4, ¿sí? Triángulos, capítulo 4. Triángulo. Figura geométrica formada por tres segmentos de recta determinados por tres puntos no colineales. A ver, yo voy a construir un triángulo ahorita, ¿no? Voy a agarrar, ya, por acá yo puedo agarrar una línea, ¿no? Trazar aquí y aquí así. Y así, ¿no? Puedo aquí armar un triángulo, ¿no? Este es un triángulo formado por tres segmentos de recta, ¿no? Que determinan justamente esta figura, ¿no? El triángulo, ¿sí? Bien. A ver, vamos a continuar. A ver, acá hay alguien que ha escrito. Un ratito, chicos, por favor. Ya vamos a hacer una pausa. Ya, un ratito. Bien, seguimos, chicos, entonces. Seguimos. Elementos de un triángulo, ¿no? Elementos de un triángulo. Dice, del triángulo ABC que se muestra en la figura, recordamos los siguientes elementos. Mira, A, B, C, ¿no? Los lados. ¿Cuáles son los lados del triángulo? AB, BC y AC, ¿no? Los tres lados. Un lado AB, el lado AB. Ya sabes que si pongo AB con una rayita arriba significa un segmento, ¿no? El segmento AB, el segmento BC y el segmento AC. Y esos serían los lados del triángulo. Los vértices, las esquinitas del triángulo. Las esquinitas A, B y C, ¿no? Tenemos los tres lados. Seguimos los ángulos. Los ángulos internos, los ángulos que están por dentro, ¿no? Acá tengo este ángulo, el ángulo que está en A. Lo que pasa es que acá estos símbolos no han salido muy bien, ya vamos a corregirlos acá, de color rojo. Alfa, el ángulo beta y el ángulo tita, ¿ya? Alfa, beta y tita son los ángulos internos y los ángulos externos son los de acá. El ángulo M, ¿no? A ver, ángulo M. A ver, mira, vamos a hacer algo ya un ratito. Vamos a ponerle acá X, ¿no? Y y Z, ya por si acaso. X, Y y Z. Perímetro, el perímetro, cuando escuchamos aquí, chicos, la palabra perímetro, perímetro significa, ¿no? La suma de los lados de la figura. Como es un triángulo, vamos a sumar los tres lados del triángulo, ¿sí? Nada más. O sea, AB más BC más AC. Ya, chicos, eso. Ahora, siguiendo, tenemos las propiedades principales del triángulo. Lo que tenemos que saber, chicos, es que en todo triángulo, ¿no? Cuando yo agarro un triangulito, ¿no? Como este, y armamos, ¿no? Formamos el triángulo. Tú sabes que todo triángulo tiene tres ángulos, ¿no? Alfa, el ángulo beta, y por acá el ángulo tita. Tres ángulos, ¿sí o no? La suma siempre de estos tres ángulos, ¿no? La suma de estos tres ángulos es 180 grados, ¿no? Y eso lo tenemos indicado acá. Alfa más beta más tita es 180 grados. Y también phi más w más pi es 360. ¿Eso a qué se refiere? ¿Ya? ¿Eso a qué se refiere? A ver, Munives no está escribiendo por gusto en el chat, por favor. Bien, observen. Si yo prolongo acá, no, un ratito, vamos a prolongar bien, ¿ya? Si yo prolongo aquí esta recta, prolongo aquí esta recta y prolongo aquí esta recta, ¿no? Se van a formar tres ángulos aquí. Tres ángulos. Aquí un ángulo externo, aquí otro ángulo externo y aquí otro ángulo externo. O sea, el ángulo phi, el ángulo omega y el ángulo pi.
¿Ya? Dice la propiedad que si yo sumo esos tres ángulos de color azul, la suma es 360 grados. Y si sumo los ángulos que están de rojo, los ángulos que están dentro del triángulo, los ángulos internos, es 180 grados. ¿Ya? Bien, siguiendo ahí, limpiamos la pizarrita y nos vamos aquí. Clasificación de los triángulos. Los triángulos los podemos clasificar de dos maneras. Según las medidas de sus lados, pueden ser triángulo escaleno. Es triángulo escaleno cuando sus tres lados tienen diferentes medidas. Tiene sus tres lados diferentes. Tiene sus tres ángulos diferentes también, ¿ya? ¿Sí? Mira, dos características del triángulo escaleno. Sus tres lados tienen diferente medida y como consecuencia sus tres ángulos van a tener también diferente medida. Siguiente tipo de triángulo, el triángulo isósceles. El triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados iguales y un tercer lado de diferente medida. Los dos ángulos de la base son iguales, claro. A ver, te lo explico mejor, ¿ya? Mira, si este lado que está aquí es igual al lado que está acá, entonces este ángulo sería igual a este ángulo de acá, alfa y alfa, ¿sí? Y este sería cualquier otro valor diferente, ¿sí? Recuerda que aquí se cumple a ángulos iguales, se oponen lados iguales, no te olvides, ¿ya? Es muy importante esa propiedad. A ver, un ratito. Seguimos. Seguimos. Triángulo equilátero. El triángulo equilátero, mira, tiene sus tres lados iguales y tiene sus tres ángulos también iguales. Chicos, voy a desactivar o voy a activar, voy a permitir que activen sus micrófonos, ¿ya? Solamente, por favor, háganlo ordenadamente. Bien, entonces, no se olviden esa parte, chicos, ¿ya? Bien, un ratito, por favor. Bien, triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales y cada ángulo mide 60, 60 y 60, ¿ya? Bien, entonces quiero que recuerdes, según la medida de sus lados, pueden ser tres tipos, ¿no? De tres tipos, escaleno, isósceles o equilátero. Repito, escaleno, isósceles o equilátero, ¿sí? Y, ahí están los tres. Y según la medida de sus ángulos pueden ser tres, rectángulo, acutángulo o también obtusángulo. Rectángulo es cuando tiene un ángulo recto, pues, ¿no? Un ángulo que mide 90 grados, ¿no? Quiero que tengas en cuenta, si este ángulo vale alfa y este ángulo vale beta, el alfa y el beta siempre van a sumar 90, ¿ya? Alfa más beta siempre va a ser igual a 90 grados. Quiero que tengas en cuenta eso. Eso se cumple en un triángulo rectángulo. ¿Por qué se le llama rectángulo? Porque tiene aquí un ángulo, perdón, un ángulo recto, ¿ya? Bien. De 90 grados. Sí, correcto. Seguimos. Triángulo acutángulo es aquel que tiene sus tres ángulos agudos. Ángulo agudo es aquel ángulo que, ¿no? Que mide menos de 90 grados, ¿no? Vamos a escribirlo ahí, ¿ya? Vamos a escribirlo ahí. Sus ángulos miden menos de 90, ¿qué te dije? 90 ¿qué? Grados, ¿no? Y mayores a 0 grados, ¿no? Son mayores a 0 y menores a 90. Esos son los ángulos agudos, ¿no? A eso yo llamo un ángulo agudo, recuerden, ¿no? La definición de ángulo. Y a propósito de eso, hay preguntas, hay una pregunta en la práctica, ¿no? Que habla acerca de los ángulos agudos. Un ratito, ya está. ¿Cómo es un ángulo agudo? Un ángulo agudo es un ángulo que mide menos a 90. Mira, voy a dibujar ahorita un ángulo recto, ¿ya? Mira, este es un ángulo recto, todo esto, que normalmente se le designa con un cuadradito, ¿no? ¿Sí? Ese ángulo mide 90 Este grados. ángulo mide 90. Y si
Y si es agudo, es más chiquito el ángulo. Si es agudo sería algo así, ¿no? Ese es el recto, este es agudo, ¿no? Puede ser así, 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 ¿no? Puede ser así también, puede ser así, un agudo muy chiquitito así. Ya, pero en general, a eso yo llamo un agudo, ¿no? Esto es un ángulo agudo. Y también hay un ángulo que se llama ángulo obtuso. Un ángulo obtuso es un ángulo que es más o menos así. Ojo, que estoy haciéndoles ahorita como si fuera un repasito, ¿no? ¿Sí? Mayor de 90 grados y menor. Claro. Entonces un ángulo obtuso sería algo así, ¿no? Un ángulo obtuso es un ángulo mayor a 90, ¿no? Porque si fuera igual a 90 sería algo así. Si fuera agudo sería así, pero si fuera obtuso debería ser algo así, ¿ya? Esto es un obtuso, ya por si acaso. Ya, por si acaso. Eso sería un ángulo obtuso. Ya, chicos, un ratito vamos a corregir esto. Bien. Listo, chicos. Limpiamos y seguimos, ¿ya? Entonces ya sabes que es un triángulo acutángulo, es aquel que todos sus ángulos son agudos, ¿no? O sea, todos sus ángulos son menores a 90 grados. Bien, seguimos. Por acá también tenemos otro triángulo. Tenemos al triángulo obtusángulo. Obtusángulo tiene un ángulo mayor a 90 grados. Este sería el ángulo obtuso, ¿no? Este es el ángulo alfa, el ángulo obtuso. El ángulo que está comprendido entre 90 y 180 grados. Bien, chicos, ahora sí vamos a la parte que, ¿no? Que dice ahora a practicar lo aprendido. Dice, encierra con un círculo la alternativa que identifica cada triángulo. A ver, este primer triángulo que tenemos aquí, ¿qué clase de triángulo sería, chicos? ¿Ah? Equilátero. 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 Correcto, ese es un equilátero. Muy bien, es un equilátero. El de acá, Obtuso. Escaleno. Obtusángulo. obtusángulo, escaleno. Y si tiene dos Escaleno. lados iguales, se le llama isósceles. ¿Ya? Este tiene tres lados diferentes. Escaleno, escaleno. Escaleno, muy bien. Este tiene dos lados iguales. Isósceles. Isósceles, correcto. Isósceles. ¿Hasta ahí está todo claro? Sí. Muy bien. Salimos de ahí. Acá tenemos 4 triángulos más. A ver. Seguimos entonces con nuestra herramienta. A ver. ¿Qué clase de triángulo es el de acá? Acutángulo. Isósceles no, porque no tiene dos ángulos iguales. Acutángulo no, porque tiene un ángulo igual a 90 grados. ¿Qué es un escaleno? Un escaleno también se identifica porque tiene sus tres ángulos diferentes, ¿ya? Por si acaso. Este Equilátero. es un equilátero. Profe, pero dirán, profesor, ahí hay dos ángulos iguales. Sí, pero si son un poquito observadores, si este es 60, este es 60, y acá también sería 60. ¿Te acuerdas que la suma de los tres tiene que darme 180? Sí. 60 más 60 es 120. ¿Cuánto le falta a 120 para 180? 60. Y es 60, 60 y 60 es un equilátero. Ya, seguimos. Palito, dos palitos, tres palitos. Escaleno. Escaleno. Tiene sus tres lados diferentes, ¿no? Dibuja los triángulos que se indican, dice ahí. Un equilátero de tres lados iguales, ¿no? Tres lados Escribimos antes iguales. 60, 60, 60. Acá tengo un equilátero. Un isósceles puedo dibujar así, ¿no? Algo así. ¿No? Donde tengo que indicar, ¿verdad? En el anterior, que estos tres van a ser iguales. Y en el isósceles, estos dos van a ser iguales. ¿Ya, chicos? Triángulo, isósceles y obtusángulo. Puedo dibujar. Uy, uy, uy. A ver, viste el micrófono, por favor. No se olviden que cuando no tienen participación, micrófonos apagados. Por favor. Hay un alumno que está con micrófono prendido. Mira, isósceles y obtusángulo. Ah, ya. Algo así sería, ¿ya?
Así. Ya. Y ahí está. Isósceles y obtusángulo. Isósceles y acutángulo. Isósceles y acutángulo. Ah, perdón. Miren, el caso anterior no había visto bien yo. Dice rectángulo e isósceles. Ah, rectángulo e isósceles sería algo así. Mira, observa. O sea que esto de aquí y esto de acá sean iguales. Ahí está. Ese sería rectángulo e isósceles. ¿Por qué sería rectángulo e isósceles? Porque estos dos son iguales y esto mide 90 grados. ¿Ya? Isósceles y acutángulo. Isósceles y acutángulo sí sería lo de acá, ¿no? Isósceles y acutángulo sí sería así. Así, así. Y así. Ese sería un isósceles rectángulo. Acutángulo, perdón. Así. Isósceles obtusángulo, isósceles acutángulo, rectángulo e isósceles, ¿ya? Seguimos. Reconozco las líneas notables. Mediana, la primera línea notable. A ver, silencio. Hay un micrófono que está prendido. Mediana. Mediana. A ver, un ratito. Mañana son clases normales, chicos, por si acaso. Están preguntando si mañana hay clases. Si hay clases normales. Bien. Mediana. Es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. ¿No? Es un segmento que une. Es un segmento que une, dice, el vértice con el punto medio del lado opuesto. O sea, BM es mediana. Si BM es mediana es porque justamente cae en el punto medio de AC. ¿Sí? Punto medio de AC. Estos dos son iguales, ¿no? BM es acá, BM es la mediana, justamente. ¿Ya, chicos? BM es la mediana. Bien, ¿eso qué significa? Yo hago una pregunta. Si BM es mediana, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Observa. Mira, observa. Si todo esto mide 10 metros, ¿cuánto mediría cada uno de estos? 5. 5 metros. Y también por acá, 5 metros, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es una mediana y esto siempre va a ser punto medio, ¿ya? Por si acaso. Esa es la aplicación directa de la mediana. Bisectriz es el segmento trazado desde el vértice y divide a dicho vértice en dos ángulos iguales. O sea, esta es una bisectriz. Si es una bisectriz, estos dos ángulos de acá van a ser iguales. Y si son iguales, yo tengo una pregunta, mira, ve. ¿Qué pasa si esta es bisectriz y me dicen que este ángulo mide, por ejemplo, 20 grados? Si este mide 20 grados, ¿cuánto debería medir el otro ángulo? 20. 20 también. ¿Por qué? Porque si esta es bisectriz, estos dos ángulos de acá tienen que ser iguales. Muy bien, correcto. Seguimos. La altura. La altura es el segmento que se traza en forma perpendicular desde un vértice hacia el lado opuesto o a su prolongación. ¿No? Acá tenemos, por ejemplo, la altura. Tengo el triángulo ABC y tengo la altura, justamente, tengo la altura BH. ¿No? Esta es una altura. ¿Sí? Ahí está. Esta sería la altura. ¿No? Esta sería la altura BH. Este es en un triángulo acutángulo se puede trazar esto, ¿no? Pero si el triángulo es obtusángulo, la altura se traza por fuera en este caso, ya por acá. Pero eso no se preocupen de eso, chicos. Vamos a la siguiente parte, ¿ya? La mediatriz no tanto, chicos, un ratito. Bien, acá, esta parte me interesa muchísimo. ¿Listos a trabajar? ¿Ya? Dice, ahora desarrolla tu cálculo mental aplicando en cada caso la propiedad de la suma de ángulos internos para desarrollar o encontrar el valor de X. Chicos, ¿cómo se desarrolla esto? Facilito. ¿Te acuerdas? Este es 90. Si este es 90, significa que este ángulo más este ángulo tiene que darme 90 grados, ¿verdad? A ver. 180. X más 30, no, más 53, perdón. 47. X más 53 tiene que darme, ¿cuánto? 90. Profesor, sería 37. Claro, el 53 se va a restar al otro lado, sería 90 menos 53, ¿no? Y esa sustracción justamente sale 37 grados. 37. Correcto. A ver, ¿de qué me escriben ahí? ¿Esa es la tarea? Profesor, ¿esa es la tarea? Ajá.
No. Ahora, mira acá, ¿cómo sería aquí en este caso? La suma de los 3 tiene que darme 180, ¿sí o no? ¿Sí? X más 15 más 30. más 30. Esto es igual a 180 grados. Eso es. Entonces Esto es sería 15 45, menos ¿no? 30. 15 más 30 es 45. 15 más 30, Todo esto 45. es igual a 180. El 45 se va a restar. 180 menos 45. ¿Sí? Y esa 135, sustracción es profesor. 135 Profesor, grados. 135. Correcto. 135, profesor. ¿Ya? Sí, ¿Está claro? profesor, 135. Muy bien. Muy bien, chicos. Ya, No es tarea, ¿cierto? ahora tenemos esta pregunta. ¿No? 3x 60, ¿verdad? Como es rectángulo, solamente tengo que sumar estos dos, ¿no? Y escribir, ¿no? 3x más 60 debe ser igual a 90. 90. El 60 se va a restar, ¿no? 90 menos 60. 35. 30. 3x es igual a 30. Y luego el 3 se va a dividir, ¿no? 30 entre 3, 10 grados. Acá salió 135 grados. Y acá salió 37 grados. 7. ¿Se entiende, chicos? Sí, profesor. Sí. Muy bien. Muy bien, chicos. Hasta ahí vamos a terminar con la clase del día de hoy. ¿Ya?